Olvida los yates de lujo, los cohetes espaciales y los palacios tecnológicos, porque lo que verás ahora va más allá de la imaginación financiera de cualquier magnate legal. Este video recorre la vida y los imperios de los criminales más ricos y temidos de la historia moderna. Desde la Viuda Negra, una mujer que dominó el negocio de la cocaína en Miami, hasta Pablo Escobar, cuya fortuna rivalizó con las mayores empresas del mundo. Cada uno construyó un imperio de sangre, miedo y dinero. Te mostraremos cómo Griselda Blanco, Carlos Leder o El Chapo no solo superaron las expectativas de Elon Musk en lujo, poder y estructura, sino que lo hicieron operando al margen de la ley, usando tácticas de guerra, redes internacionales y conexiones políticas que aún hoy parecen sacadas de una serie de ficción. Prepárate para descubrir correos secretos entre poderosos jefes de cartel, islas fortaleza convertidas en base de cocaína, flotas de aviones Boeing para traficar toneladas, maestros del crimen que burlan a gobiernos enteros. Al final entenderás que detrás de cada capo hay un imperio tan complejo y masivo que cuestiona cómo seguimos midiendo el verdadero poder en el mundo. En un mundo dominado por capos masculinos, Griselda Blanco no solo rompió el molde, lo pulverizó. Nacida en Cartagena, Colombia, y criada entre pobreza, violencia y crimen, su infancia fue una antesala del terror que impondría más tarde. A lo largo de los años 70 y 80, tejió un imperio de cocaína en Miami que superaría lo imaginable. Se le conoció como la Viuda Negra, no por azar. Fue responsable de ordenar la ejecución de rivales, socios e incluso de 2 de sus propios esposos. Su brutalidad no era impulsiva, era estratégica. A diferencia de otros narcos de la época, Griselda tenía un enfoque empresarial. Importó innovación al mundo criminal. Diseñó rutas de tráfico utilizando mujeres, niños y embarazadas como mulas humanas. Introdujo ropa modificada para ocultar cocaína y estableció propiedades clave a lo largo de Florida y Nueva York, que servían como puntos de logística y lavado de dinero. Se estima que, en su apogeo, controlaba el 75% del flujo de cocaína en Florida. Su fortuna superó los $2.000 millones. Fue una figura tan temida como respetada entre narcos, policías y agentes federales. A pesar de ser capturada en 1985 y sentenciada a prisión, mantuvo el control de su organización desde la celda. Sus instrucciones salían en mensajes cifrados, a través de abogados o incluso cartas codificadas. Fue deportada a Colombia en 2004 y en 2012 cayó finalmente víctima de su propio mundo. Fue asesinada a tiros en Medellín como había vivido. Griselda Blanco no fue simplemente una narcotraficante. Fue una pionera oscura del crimen organizado, una mente que industrializó la violencia y convirtió la brutalidad en una marca de poder. Carlos Leder no era solo un traficante de drogas, era un fanático con una ideología peligrosa, una ambición sin límites y una mente militarizada. Nacido en Armenia, Colombia, de madre colombiana y padre alemán, creció obsesionado con el poder y la supremacía. En los años 80 se convirtió en una figura clave del cartel de Medellín, pero no se conformó con ser uno más. Quería su propio imperio. Compró Norman's Cay, una isla de 310 acres en las Bahamas, y la transformó en su fortaleza personal. Una pista de aterrizaje clandestina, radares antiaéreos, casas para pilotos, depósitos de armas y una flotilla de aviones convertidos en mulas voladoras. Desde allí, Leder coordinaba vuelos diarios con más de 300 kilos de cocaína directa hacia Estados Unidos. Pero no solo construía rutas de tráfico, construía un microestado, mandaba izar banderas con esvásticas, reproducía discursos de Hitler y proclamaba su admiración por el Tercer Reich. Su imperio era más que cocaína, era una visión delirante de dominio total. Con una fortuna estimada en $2.7 mil millones, Leder comenzó a lavar dinero a través de compañías fantasmas, inversiones inmobiliarias y bancos en paraísos fiscales.
Soñaba con influir en la política colombiana y financiar su propio partido. Incluso donó fondos a movimientos que respaldaban su causa en plena Guerra Fría. Pero su paranoia fue su ruina. Comenzó a sospechar de todos, de sus aliados, sus socios, incluso de sus guardaespaldas. La presión de Estados Unidos y las fracturas internas del cartel de Medellín aceleraron su caída. Fue capturado, extraditado y sentenciado a cadena perpetua más 135 años. Sin embargo, su condena fue reducida tras colaborar con la justicia. Carlos Leder fue una mezcla letal de ideología extremista, estrategia criminal y delirio de grandeza. Un hombre que no solo vendía droga, construyó una nación aérea sobre cocaína, miedo y fanatismo. Dawood Ibrahim comenzó en las calles de Bombay como un simple ladrón y estafador, pero su ambición y astucia lo convirtieron en el jefe del crimen más buscado del continente asiático. Fundador de la organización D Company, construyó un sindicato criminal tan amplio y complejo que funcionaba como un estado en la sombra, extendiéndose desde India hasta Dubái, Karachi, África Oriental, el sudeste asiático y Londres. A diferencia de los capos tradicionales que se enfocaban en una sola industria ilícita, Ibrahim diversificó desde el principio. Drogas, armas, diamantes, falsificaciones, tráfico de personas y apuestas ilegales. Su red lo conectaba con mafias rusas, grupos insurgentes y funcionarios corruptos. Estableció su cuartel general en Dubái y más tarde en Pakistán, donde se le atribuye protección directa de los servicios de inteligencia. La riqueza generada por su imperio criminal se estima en más de 6.7 mil millones de dólares. Y no solo operaba en las sombras. Financiaba películas de Bollywood, manejaba bienes raíces en Emiratos Árabes y mantenía cuentas bancarias que cruzaban fronteras sin dejar rastro. Dawood era una figura temida y respetada, y al mismo tiempo invisible. Se le responsabiliza por los atentados de Bombay de 1993, una serie de explosiones coordinadas que dejaron más de 250 muertos. A partir de ahí, su estatus pasó de mafioso a terrorista internacional. Interpol emitió alertas rojas. Estados Unidos lo incluyó en su lista de los criminales más peligrosos del planeta. Y sin embargo, su paradero sigue siendo un secreto a voces. Vive presuntamente en Karachi, bajo la protección del aparato estatal pakistaní, asistido por un círculo de leales y operando con una estructura tan bien camuflada que ha burlado a agencias de inteligencia durante décadas. Dawood Ibrahim no es un fugitivo que se esconde en una cueva. Es un hombre que asiste a bodas, reuniones diplomáticas y negocia con banqueros. Su imperio ya no necesita violencia para imponerse. Ahora se sostiene con influencia, lavado de dinero y una red global de complicidades. Es la encarnación del crimen organizado moderno, silencioso, sofisticado y profundamente enraizado en el poder institucional. Semyon Mogilevich no dirige su imperio desde un búnker ni desde un campo de batalla. Su arma no es una pistola, sino un portafolio. A diferencia de los capos tradicionales, Mogilevich representa la evolución del crimen hacia las finanzas globales, el poder corporativo y la manipulación geopolítica. Se le conoce como el mafioso más peligroso del mundo, y no por exageración, sino por precisión. Nacido en Ucrania y de ascendencia rusa judía, Mogilevich se graduó en economía y construyó su imperio no con armas, sino con contratos, empresas fachada y redes financieras imposibles de rastrear. A lo largo de los años 90 fue el cerebro detrás de una vasta red de crimen organizado que operaba desde Europa del Este hasta América del Norte, controlando desde el tráfico de armas, petróleo y seres humanos, hasta fraudes bursátiles multimillonarios. El FBI estima su fortuna personal en más de 10.000 millones de dólares, acumulados a través de fraudes financieros que explotaron vacíos legales y vulnerabilidades en los mercados emergentes. Fue el autor intelectual de uno de los mayores fraudes bursátiles de la historia, en el que inversionistas estadounidenses perdieron cientos de millones de dólares a través de compañías fantasmas listadas en Nasdaq. A diferencia de otros capos que vivían escondidos, Mogilevich vive a plena vista. Reside en Moscú, bajo protección del gobierno ruso. No se oculta, camina por las calles, cena en restaurantes de lujo y mantiene una relación pública con funcionarios del más alto nivel. Su pasaporte ruso lo blinda, el Estado lo protege. Mogilevich utiliza bancos en Chipre, testaferros en Israel y corporaciones opacas en Europa del Este para mover su dinero. Ha estado vinculado con operaciones de inteligencia, venta de armas a regímenes sancionados y apoyo logístico a guerras por intermediarios.
Su poder radica no en el miedo, sino en su inteligencia. Es un estratega, un maestro del encubrimiento y un manipulador del sistema financiero internacional. No hay balas en su currículum, pero sí decisiones que han desestabilizado economías enteras. Su nombre no aparece en los medios, pero su influencia se siente en despachos gubernamentales, bolsas de valores y consejos corporativos. Es la personificación de un nuevo modelo de criminal, uno que no necesita un ejército porque ya tiene gobiernos en su bolsillo. Cuando uno imagina a un gángster clásico, con sombrero fedora, traje a rayas y un habano en la mano, la imagen que aparece no es ficción, es Al Capone, el rey indiscutible del crimen durante la prohibición en Estados Unidos. Un símbolo de la decadencia, la violencia y la opulencia con que el crimen organizado floreció mientras el gobierno intentaba prohibir el alcohol. Ajustada a la inflación actual, su fortuna superaría los 1.300 millones de dólares. Capone no solo dirigía una organización criminal, sino un verdadero imperio corporativo ilegal. Controlaba la venta clandestina de alcohol, casas de apuestas, prostíbulos y redes de extorsión en Chicago, todo con una eficiencia empresarial envidiable. En su punto más alto, el negocio de Capone generaba más de 100 millones de dólares al año. Su organización era jerárquica, disciplinada y brutal. No era raro que sus enemigos desaparecieran o terminaran masacrados, como sucedió el 14 de febrero de 1929, la tristemente célebre masacre del día de San Valentín. 7 miembros de una banda rival fueron alineados contra una pared y ejecutados por sicarios disfrazados de policías. Era una declaración clara, no hay rivalidad que valga más que el control del mercado. Pero Capone no solo era temido, también era admirado. Financiaba comedores sociales, repartía regalos en Navidad y ofrecía caridad a los barrios pobres. Para muchos ciudadanos era un protector. Para el sistema, un cáncer imposible de extirpar, hasta que el sistema encontró su debilidad. No fue un asesinato ni una redada lo que acabó con él, sino algo mucho más mundano: la evasión fiscal. En 1931, después de años eludiendo la justicia, fue condenado a 11 años de prisión por no pagar impuestos. Fue enviado a Alcatraz, donde su salud mental y física se deterioró debido a la sífilis que había contraído años atrás. Murió a los 48 años, debilitado y fuera del poder. Sin embargo, su legado no murió con él. Capone estableció el molde para generaciones enteras de mafiosos, el criminal con estilo, el gángster que controla no solo a los policías, sino también la narrativa. Su imagen sigue viva en el cine, la televisión, los libros. Es el mito americano del crimen hecho carne, porque más allá de su violencia y sus negocios ilegales, Capone entendió algo fundamental. En una ciudad sin ley, el que ofrece orden, aunque sea a punta de pistola, se convierte en rey. En las densas y remotas selvas del Triángulo de Oro, donde se cruzan las fronteras de Myanmar, Tailandia y Laos, emergió un hombre cuya sombra eclipsó gobiernos y desafió la estabilidad de toda una región. Khuun Sa, el rey del opio. Su nombre verdadero era Zan Tifu, nacido en Birmania, de ascendencia china, y desde joven se vio envuelto en conflictos armados. A través del tiempo, Khuun Sa consolidó una fuerza paramilitar y un sistema económico basado en el narcotráfico que llegó a controlar hasta el 70% del suministro mundial de opio. Su fortuna personal, estimada en 5.000 millones de dólares, no era solo el reflejo de un narcotraficante exitoso, sino de un verdadero jefe de Estado sin bandera. Khuun Sa no operaba como un criminal escondido en las sombras. Él construyó su propio narcoestado. Su ejército privado contaba con más de 20.000 hombres, muchos de ellos adolescentes entrenados en sus campamentos. Sus centros de producción de heroína funcionaban con una precisión militar, y sus caravanas protegidas transportaban drogas a través de Asia, con una logística tan avanzada como la de una fuerza regular. También contaba con pistas de aterrizaje clandestinas, hangares fortificados, búnkers, hospitales de campaña y relaciones con comerciantes y políticos corruptos de múltiples países. Durante años, la CIA y gobiernos del sudeste asiático lo identificaron como una de las principales amenazas a la seguridad internacional, y sin embargo, también negociaron con él. Khuun Sa ofrecía algo que pocos podían rechazar: estabilidad en una región plagada de insurgencias, y la posibilidad de obtener inteligencia estratégica a cambio de su inmunidad. En 1996, tras décadas de violencia, Khuun Sa sorprendió al mundo cuando se rindió voluntariamente al gobierno de Myanmar. Pero su rendición no fue una derrota. Fue una transacción.
A cambio de su silencio y de entregar mapas de sus rutas de distribución, se le permitió retirarse cómodamente a una mansión en Yangon. Nunca fue juzgado, nunca vio una celda. Murió en 2007, en su cama, como un general retirado. Su legado, sin embargo, continúa. No solo dejó una red consolidada que siguió operando tras su retiro, sino que demostró que en los márgenes del mundo, un hombre con armas, visión y drogas puede convertirse en un jefe de Estado sin necesidad de legitimidad internacional. Kun San no fue un fugitivo, fue un señor de la guerra, un empresario y un arquitecto del tráfico global. Su imperio no solo floreció en la ilegalidad, la redefinió. En el universo del narcotráfico, pocos nombres han resonado tanto como el de Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo. Pequeño en estatura, pero gigantesco en influencia, El Chapo transformó al cártel de Sinaloa en la organización criminal más poderosa del planeta, con una fortuna estimada en más de 14,000 millones de dólares. A diferencia de muchos capos que se centraron en el dominio territorial o en la ostentación de lujo, El Chapo fue un visionario logístico. Construyó una red global de narcóticos que incluía químicos para sintetizar drogas, submarinos artesanales, túneles con rieles, aviones privados y rutas comerciales ocultas bajo empresas legítimas. Su capacidad para trasladar toneladas de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo por todo el mundo convirtió al cártel en una multinacional del crimen. Pero su leyenda no solo se alimentó de su riqueza, fue su capacidad para escapar lo que lo inmortalizó. En 2001 logró huir de una prisión mexicana de máxima seguridad oculto en un carrito de lavandería. Más de una década después, en 2015, volvió a burlar al sistema, escapando a través de un túnel de 1 milla excavado desde una casa a las afueras del penal del Altiplano directamente a su celda. El túnel estaba equipado con ventilación, iluminación y una motocicleta adaptada a los rieles. Su fuga fue una obra maestra de ingeniería y corrupción. A pesar de su vida clandestina, El Chapo nunca se ocultó por completo. Dio entrevistas, negoció con actores de Hollywood y buscó que su historia fuera llevada al cine. Su ego era tan grande como su fortuna, pero también lo era su paranoia. Se movía con guardaespaldas armados con lanzagranadas, cambiaba constantemente de residencias y usaba sofisticados sistemas de comunicación encriptados. En 2016 fue recapturado y en 2017 extraditado a Estados Unidos. Su juicio, uno de los más mediáticos de la historia reciente, reveló los tentáculos globales de su operación, sus sobornos multimillonarios y la brutalidad con la que eliminaba a sus enemigos. Hoy cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, una instalación diseñada para que ningún hombre escape. Pero incluso tras las rejas, su leyenda perdura. Porque El Chapo no fue solo un traficante, fue el arquitecto de una red criminal global que funcionaba con la precisión de una multinacional tecnológica y la crueldad de un imperio sin ley. Rafael Caro Quintero no es solo una leyenda del narcotráfico mexicano, es un símbolo de su evolución. Fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue uno de los pioneros del tráfico a gran escala en América Latina, y también el arquitecto de la relación entre los cárteles mexicanos y el negocio transnacional de la cocaína. Durante los años 80, su visión lo llevó a invertir no solo en rutas de tráfico, sino también en campos de marihuana industriales, cuentas offshore, propiedades lujosas y empresas fachada. Se estima que su fortuna, aunque oficialmente cifrada en $650 millones, podría superar los 10,000 millones, pero lo que lo convirtió en una figura mundialmente infame fue su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Este evento marcó un antes y un después en la relación entre Estados Unidos y México en materia de narcotráfico. Caro Quintero fue capturado y sentenciado, pero en 2013, tras 28 años en prisión, fue liberado por un tecnicismo legal. Su liberación fue un escándalo internacional. La DEA lo incluyó de inmediato en su lista de los más buscados. Sin embargo, durante casi una década, Caro Quintero desapareció. No se refugió en la violencia, sino en la inteligencia financiera. Se movió en la sombra, multiplicando sus inversiones en bienes raíces, transporte y negocios en el norte del país.
Durante ese tiempo, su leyenda no solo sobrevivió, sino que creció. Se decía que tenía acceso a nuevas rutas, contactos en Colombia y que su estructura financiera estaba más sofisticada que nunca. Era un narco del siglo XXI con el instinto de un pionero. Fue recapturado en 2022 en una operación de la Marina Mexicana, pero aún hoy no se conoce con precisión la magnitud de su imperio, porque Caro Quintero representa algo más que riqueza y poder. Representa la permanencia del narco como sistema, su capacidad de regenerarse y de adaptarse. Un hombre que, aun cuando todos lo daban por acabado, construyó una segunda vida entre sombras y negocios. Amado Carrillo Fuentes redefinió el tráfico internacional de drogas al llevarlo a las alturas, literalmente. Apodado el Señor de los Cielos, este capo mexicano convirtió el cielo en su ruta preferida, construyendo la red aérea de narcóticos más sofisticada de la historia. Con una flota de más de 30 aviones, incluidos varios Boeing 727, transportaba toneladas de cocaína desde Colombia hasta México y Estados Unidos, sin ser detectado. Su fortuna, estimada en $25,000 millones, no solo era producto de la cocaína, sino de su dominio total de la logística, la corrupción y el lavado de dinero. Tenía contactos en altos mandos militares, en agencias de aviación y en el sistema bancario internacional. Sus jets no eran simples cargueros, eran verdaderos arsenales voladores, equipados con tecnologías de evasión y rutas diseñadas con precisión quirúrgica. A diferencia de otros capos, Carrillo Fuentes no buscaba el espectáculo, no se dejaba ver. Su perfil era bajo, pero su poder era inmenso. En lugar de gastar en lujos visibles, invertía en hoteles, rascacielos, constructoras y complejos inmobiliarios que le permitían lavar capitales a gran escala y cimentar su dominio financiero. Pero su obsesión por el anonimato terminó llevándolo a un destino irónico. Murió en 1997 tras una cirugía de reconstrucción facial que pretendía darle una nueva identidad. Las circunstancias de su muerte siguen envueltas en misterio. Algunos aseguran que fingió su muerte y desapareció con una nueva cara. Otros creen que fue traicionado y asesinado en la mesa de operaciones. Lo cierto es que tras su muerte, su imperio no colapsó. La infraestructura que construyó era tan sólida y profesional que pudo seguir operando sin él durante años. Porque Carrillo Fuentes no solo fue un capo, fue un ingeniero del narcotráfico. Su visión empresarial, su capacidad de infiltración y su frialdad lo convirtieron en una amenaza no solo para México, sino para la estabilidad financiera y logística de varios países. El Señor de los Cielos no volaba por placer, volaba por control. Y durante una década, desde las alturas, controló el negocio más lucrativo y peligroso del continente. Pablo Escobar es quizá el nombre más icónico cuando se habla de narcotráfico. Su fortuna, estimada en $30,000 millones, lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo en su época, rivalizando incluso con magnates legítimos. Lo que hacía a Escobar diferente no era solo su dinero, sino cómo usaba ese poder para moldear un país entero. Ganaba alrededor de $420 millones a la semana, un flujo de dinero tan grande que sus contadores tenían que amortizar miles de millones anualmente debido a daños causados por las ratas en los billetes almacenados en sus escondites. Su finca, Hacienda Nápoles, no era solo una residencia, era un reino completo, con zoológico privado, pista de aterrizaje y fortificaciones que rivalizaban con un pequeño ejército. Escobar no solo traficaba drogas, también construyó un imperio político. Ofreció pagar la deuda nacional de Colombia a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos, logrando apoyo popular mediante su programa de plata o plomo, sobornar a jueces, policías y políticos o eliminarlos con violencia extrema. Esta táctica de control brutal le permitió operar con impunidad durante años. Además, Escobar diseñó y construyó la Catedral, su propia prisión de lujo, un símbolo más de su poder. Desde allí siguió manejando su imperio criminal mientras disfrutaba de privilegios que ningún otro preso podría imaginar.
A pesar de su estatus de fugitivo, su imperio siguió funcionando como una máquina bien aceitada. Cuando fue abatido en 1993, su muerte no puso fin a la violencia ni al narcotráfico en Colombia. Por el contrario, fragmentó el equilibrio de poder, desatando años de caos y conflicto. El legado de Pablo Escobar sigue vivo hoy. Murales con su imagen adornan barrios y aún se descubren escondites con miles de millones en efectivo. Escobar no solo construyó un imperio, reconfiguró el mundo del crimen organizado y dejó una marca imborrable en la historia de Colombia y del narcotráfico mundial. Desde los callejones de Bombay hasta las selvas del Triángulo de Oro, desde las lujosas mansiones de Medellín hasta los restaurantes de Moscú, estos personajes no fueron simples criminales, fueron arquitectos de imperios paralelos, diseñadores de redes que retaron gobiernos, corrompieron sistemas y acumularon riquezas inimaginables. Cada uno dominó un escenario diferente, con métodos, contextos y personalidades únicas. Pero todos compartieron algo: la capacidad de operar en las sombras, de entender las grietas del poder y convertirlas en fortalezas. No necesitaban coronas, ya eran reyes, en mundos construidos a base de miedo, estrategia y ambición desmedida. Hoy, muchos están muertos, encarcelados o desaparecidos, pero sus huellas siguen presentes. Sus rutas se reutilizan. Sus nombres inspiran series, investigaciones, mitos, porque el verdadero legado de estos capos no es solo la violencia, es el modo en que moldearon la historia moderna desde lo invisible. Y mientras la guerra contra las drogas continúa, una cosa queda clara: ningún sistema es infalible. Siempre habrá quienes, con inteligencia, brutalidad o frialdad, encuentren la manera de construir imperios donde otros solo ven límites. Si llegaste hasta aquí, gracias por sumergirte con nosotros en este viaje por los rincones más oscuros del poder y el crimen. Si te interesan las historias que mezclan geopolítica, dinero, crimen organizado y figuras que moldearon el mundo desde las sombras, suscríbete al canal, dale like si te sorprendió alguno de estos imperios y comparte este video con alguien que también quiera saber cómo operan los verdaderos titanes del crimen. Y recuerda, a veces, para entender el mundo real, hay que mirar muy de cerca lo que ocurre en el submundo. Nos vemos en el próximo episodio.